¿Y si te dijera que una simple oración, hecha con el corazón al comenzar tu mañana, puede marcar la diferencia entre un día vacío y un día lleno de dirección divina, protección espiritual y milagros silenciosos? ¿Y si te dijera que hay una forma de atraer la bendición de Dios desde el primer respiro del alba? Y que esa puerta puede abrirse hoy si estás dispuesto a detenerte y entregarle tu primer pensamiento al Señor. Amado oyente, no estás aquí por casualidad. Esta no es una oración más, ni un vídeo más. Este puede ser un encuentro diario con Dios que transforme por completo tu manera de caminar por la vida. Porque cuando el alma se alinea con el cielo antes que con el mundo, todo lo demás encuentra su lugar. Hay un secreto espiritual que muchos cristianos pasan por alto. La forma en que despiertas determina el poder con el que enfrentas tus batallas. Tus primeras palabras, tus primeros pensamientos, tu primer aliento, ¿se los estás entregando al Creador o al caos de este mundo? En este vídeo vamos a sumergirnos en una oración profundamente poderosa, diseñada para activar gratitud, dirección y bendición desde el primer instante del día. Pero no solo eso, también vamos a descubrir a lo largo de esta jornada por qué la mañana tiene un valor especial en la Biblia, cómo Jesús oraba al comenzar el día, y qué dice la palabra sobre consagrar cada amanecer al Señor. Te aseguro algo. Si permaneces hasta el final, vas a recibir una clave espiritual que podría cambiar tu manera de comenzar cada día para siempre. Algo que, si lo aplicas, abrirá puertas, sanará heridas internas y hará que sientas la mano de Dios sobre ti antes de que el sol termine de salir. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces salimos a enfrentar el mundo sin armadura, sin dirección, sin oración, sin gratitud? ¿Cuántas decisiones se toman desde el apuro, desde la ansiedad o el cansancio, y no desde la paz de Cristo? Hoy Dios quiere enseñarte un camino diferente, un camino de comunión, gratitud y propósito. Porque cuando buscas a Dios en lo secreto, Él se manifiesta en lo público. Cuando lo honras con lo primero, Él bendice todo lo que sigue. Y aquí viene lo más importante. Hay una bendición especial que solo se revela en los primeros minutos del día. Una conexión que se activa cuando, en lugar de tomar el celular, tomas la palabra. Cuando, en vez de revisar tus mensajes, alzas tu voz al cielo. Cuando decides que antes de cualquier cosa, Dios será tu prioridad. Antes de comenzar este poderoso encuentro con el Señor, quiero invitarte a que comentes la siguiente frase, que se ha convertido en una contraseña espiritual para todos los que buscan a Cristo a través de este canal. Comenta ahora: paz en Cristo. Este acto sencillo te compromete con tu fe y te une a miles de hermanos en la fe que están conectados contigo, aunque no los veas. Cada comentario fortalece nuestra comunidad espiritual y es una forma de decirle al cielo: estoy aquí, con el corazón dispuesto. Haz clic también en me gusta si sientes que Dios ya te está hablando. ¿Sabías que ese gesto obliga a YouTube a mostrar este mensaje a más personas? Es decir, al hacer eso te conviertes en un instrumento para llevar luz y esperanza a quienes más lo necesitan. Tú no solo eres espectador, eres parte de esta obra espiritual. Suscribirte a este canal no es una acción vacía. Para muchos, este canal es su único alimento espiritual diario. Personas que no tienen iglesia cercana, que están pasando por batallas invisibles o que simplemente necesitan una palabra fresca del cielo, encuentran aquí su refugio. Suscribirte es como construir un altar diario en tu vida digital, donde Dios puede hablarte a cualquier hora del día. Y si ya estás suscrito, te bendigo en el nombre de Jesús.
Tú eres parte de un ejército que se levanta en oración cada día. No estás solo, estamos unidos, orando, intercediendo y esperando la dirección del Espíritu Santo. Ahora escucha bien esto. El penúltimo mensaje de este vídeo contiene una clave espiritual para desbloquear bendiciones escondidas. No lo digo como una frase sensacionalista. Lo digo porque he visto lo que Dios puede hacer con corazones atentos y obedientes. Quédate hasta el final. El que persevera, recibe. Estamos a punto de comenzar. A partir de este momento, deja que tu alma se alinee con el cielo. Tu día no volverá a ser el mismo. Hay algo profundamente espiritual en la forma en que la Biblia menciona las mañanas. No es una coincidencia, ni una simple elección literaria. El amanecer es una invitación del cielo, un susurro divino que le dice al creyente: levántate antes que el mundo hable, escucha mi voz. Las Escrituras están llenas de momentos donde Dios se manifiesta, actúa o habla en las primeras horas del día. Desde el Génesis hasta los Evangelios encontramos un patrón constante. Dios ama encontrarse con sus hijos en la mañana. Es como si el cielo estuviera más abierto, más silencioso, más disponible. Como si los primeros rayos de luz llevaran consigo un mensaje exclusivo para quienes madrugan para buscarlo. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este no es un simple versículo devocional, es una declaración de alineación. El salmista entendía que, si entregaba su voz a Dios al comenzar el día, podría esperar en él con confianza por lo que vendría. Y no solo David lo hacía, también Moisés subía al monte por la mañana para hablar con el Señor. Abraham se levantaba temprano para obedecer las instrucciones divinas. Y Jesús mismo se retiraba al amanecer para orar en soledad. Marcos 1:35 lo revela. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Qué nos está enseñando esto? Que la mañana es un altar abierto. Es el momento en que el alma aún no ha sido contaminada por el ruido del mundo, en que las preocupaciones todavía no se han despertado, y en que el corazón está más puro, más sensible, más receptivo. Pero hay algo más profundo. Cuando eliges buscar a Dios temprano, estás diciéndole con tus acciones: tú eres primero, antes que las redes, antes que los problemas, antes que los planes. Tú eres mi prioridad. Y cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su orden divino. Muchos creyentes oran durante el día y está bien, pero hay una diferencia entre orar cuando ya has enfrentado la tormenta y orar antes que la tormenta siquiera se levante. La oración matutina es preventiva, no solo reactiva. Es como preparar tu armadura espiritual antes de salir al campo de batalla. ¿Te has sentido sin fuerzas para enfrentar el día? Con ansiedad, con cansancio, con confusión. Quizás lo que falta no es más café, sino más comunión. Tal vez el alma no está agotada por exceso de actividad, sino por falta de conexión con el manantial de vida. Dios sigue esperando cada mañana. No con exigencia, sino con amor, no con castigo, sino con ternura. Cada día nuevo es una página en blanco. ¿Por qué no escribirla con Él desde el primer renglón? Piensa en esto. Si Dios te ha dado el regalo de despertar, ¿no merece Él recibir tu primer gracias? Si sabes que el día tendrá desafíos, ¿no sería sabio recibir la sabiduría divina antes de enfrentarlos? Las mañanas no son solo parte del reloj, son un llamado espiritual a comenzar de nuevo con Dios. Son una oportunidad para renovar tu fe, limpiar tu mente y colocar tus planes bajo el gobierno del cielo. Hoy, tú puedes transformar tus mañanas. No necesitas palabras complicadas,
solo un corazón sincero. El Señor no busca discursos elaborados al amanecer, solo quiere escuchar tu voz, esa voz quebrantada, agradecida, temerosa o simplemente presente. Y cuando lo haces, algo se activa. Paz, dirección, protección, gracia. Te lo digo con toda certeza. El que busca a Dios al amanecer encuentra puertas abiertas durante el resto del día. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda. Hay promesas específicas que solo se activan cuando consagras el inicio de tu jornada. ¿Te gustaría conocer cuáles son esas promesas? Acompáñame al siguiente bloque, donde exploraremos las bendiciones reservadas para quienes comienzan su día con oración y gratitud. Hay bendiciones que no se ven, pero que nos rodean como escudos invisibles, bendiciones que no hacen ruido, pero que nos protegen del desastre, nos apartan del mal y nos guían silenciosamente hacia la voluntad de Dios. Y muchas de esas bendiciones se activan en un momento muy específico, cuando decides comenzar tu día con oración y gratitud. El cielo responde al corazón agradecido y lo hace con fuerza. Mira lo que dice Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Te diste cuenta? Cada mañana no solo es una repetición más del día anterior. Cada amanecer es una renovación divina de misericordias que no habías recibido antes. Es como si el cielo hiciera un depósito espiritual cada vez que el sol se levanta, pero ese depósito solo puede recogerse si estás despierto espiritualmente para recibirlo. La gratitud es la llave que abre las puertas de esas misericordias nuevas. Cuando te despiertas y lo primero que haces es decir, gracias Señor por un día más de vida, el cielo escucha. Cuando tus primeras palabras no son quejas ni pensamientos ansiosos, sino alabanza y rendición, los ángeles se ponen en movimiento a tu favor. Porque Dios se agrada del alma que reconoce su dependencia, que comienza el día sabiendo que nada bueno viene sin su mano sobre nosotros. Y esa actitud desbloquea promesas, protección y provisión. Veamos lo que dice Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué pasaría si al comenzar el día le dijeras al Señor, Padre, te reconozco desde ahora? Antes de hacer, antes de decidir, antes de actuar, ¿te doy el primer lugar? La respuesta está en la misma promesa, Él enderezará tus veredas. Eso significa que te ahorrará caminos torcidos, decisiones equivocadas, tropiezos innecesarios. Muchos caen no por falta de fe, sino por falta de dirección. Y la dirección divina se activa cuando reconoces a Dios desde el inicio del día. Además, la oración matutina protege. Salmo 143:8 declara, Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Qué más necesitas para comenzar bien tu jornada? Misericordia, dirección, paz interior. Todo eso se ofrece cuando, al abrir los ojos, abres también tu alma hacia el cielo. Y hay un principio más, poco predicado, pero profundamente espiritual. Cuando oras y agradeces temprano, estás sembrando al inicio del día lo que vas a cosechar al final. Es como colocar una ofrenda invisible en el altar del tiempo. Estás dedicando tus horas, tus pensamientos, tus decisiones a los pies del Señor. Y esa siembra produce frutos inesperados, encuentros divinos, puertas abiertas, soluciones donde no había camino.
¿Cuántos días han comenzado mal simplemente porque se comenzaron sin oración? ¿Cuántas discusiones, malas decisiones o accidentes espirituales podrían haberse evitado si el alma hubiese sido consagrada desde temprano? La Biblia no lo dice explícitamente, pero lo demuestra en cada historia. El que comienza su día con Dios lo termina con testimonio. Hoy tú puedes vivir esa verdad, no como una teoría espiritual, sino como una experiencia viva. Solo tienes que decidir que tu primer acto del día no será automático, sino consagrado. Y si sientes que ya perdiste muchas mañanas, no te preocupes. Dios puede redimir tus días. Él puede restaurar tu ritmo espiritual y darte un nuevo comienzo. Hoy puede ser el primer amanecer de una nueva vida. En el siguiente bloque vamos a ver cómo Jesús mismo comenzaba sus días con oración y qué podemos aprender de su ejemplo para cultivar una vida poderosa desde el primer minuto del día. ¿Listo para descubrir el modelo perfecto de comunión matutina? Si hay un ejemplo perfecto de cómo comenzar el día, ese ejemplo es Jesús. El Hijo de Dios, siendo completamente santo, totalmente ungido, con acceso pleno al poder del cielo, aún así comenzaba sus días con oración, soledad y comunión con el Padre. Marcos 1:35 nos revela algo profundamente transformador. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No fue por costumbre, no fue por tradición. Jesús, sabiendo que cada día estaría lleno de desafíos, oposiciones, personas con necesidades, decisiones importantes, conflictos espirituales y ministeriales, sabía que su fuerza debía venir desde arriba. Él no se apoyaba en su humanidad, dependía del cielo. Y aquí hay una verdad poderosa para ti, amado oyente. Si Jesús, siendo Dios en la tierra, no comenzaba su día sin oración, ¿cómo podríamos nosotros atrevernos a hacerlo? Jesús no oraba por religiosidad, oraba por intimidad. Antes de escuchar la voz del pueblo, necesitaba escuchar la voz del Padre. Antes de sanar a los enfermos, necesitaba estar lleno del Espíritu. Antes de enfrentar la tentación, la crítica o la traición, necesitaba estar centrado en su propósito eterno. Esto nos deja una lección ineludible. La mañana no es para correr, es para detenerse en la presencia del Padre. Antes del ministerio, antes del trabajo, antes del estrés, está la comunión, y eso no es debilidad. Es sabiduría divina. El secreto del poder de Jesús no estaba solo en sus milagros, estaba en su vida secreta de oración. Él entendía que la victoria del día comenzaba cuando aún era oscuro. Y aquí hay otro punto clave. Jesús escogía lugares desiertos para orar. Esto no significa que tengas que ir al campo, pero sí significa que debes buscar momentos y espacios donde el ruido no apague la voz del Espíritu. Desconéctate para conectarte. Apaga lo que distrae para encender lo que aviva. Jesús se retiraba porque entendía que la oración sin interrupciones tiene otro nivel de profundidad. En nuestra vida moderna, eso puede ser apagar el celular, cerrar la puerta, madrugar unos minutos más. Pero el principio sigue vigente. La intimidad requiere intención. Y aún hay más. En Lucas 6:12 dice que Jesús pasó la noche orando antes de elegir a sus 12 discípulos. Eso nos enseña que las grandes decisiones requieren tiempos prolongados de búsqueda. Quizás estás por tomar decisiones importantes, cambiar de empleo, terminar una relación, mudarte, comenzar un ministerio. ¿Has consultado al Padre en oración matutina como lo hizo Jesús? No tomes decisiones a la luz de las emociones. Tómalas a la luz de la oración, y si aún no sabes cómo orar o qué decir, recuerda que Jesús también enseñó cómo hacerlo. El Padre Nuestro no es solo una oración, es un modelo de prioridades. Primero Dios, luego el reino,
después la voluntad. Y entonces el pan, el perdón, la protección. Jesús nos enseñó que orar no es hablar bonito, sino conectar el corazón con el cielo. Hoy tú puedes seguir ese ejemplo, no como una carga, sino como un privilegio, porque cuando decides buscar al Padre al comenzar tu jornada, Él se encarga de caminar contigo hasta el final del día. El secreto de Jesús sigue vigente. Quien ora antes que amanezca, verá milagros cuando el día brille. Cuando miramos con atención la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, descubrimos un patrón sagrado, muchas veces invisible a los ojos apresurados. Todos ellos tenían encuentros clave con Dios. En la mañana. Ese tiempo temprano, apartado, aparentemente insignificante para el mundo, era en realidad el momento donde se definían batallas, se sellaban promesas y se activaban propósitos eternos. Uno de los primeros ejemplos es el de Abraham, el padre de la fe. En Génesis 22:3 leemos: «Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno». Ese muy de mañana no era un detalle sin importancia. Abraham estaba a punto de vivir una de las pruebas más fuertes de su vida, entregar a su hijo Isaac. ¿Y cómo comenzó ese día crucial? Levantándose temprano para obedecer a Dios. Eso nos enseña que los momentos de fe más trascendentes muchas veces comienzan en la madrugada, en el silencio, en la oración, en la rendición total. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés. En Éxodo 34:4, leemos que subió al monte Sinaí muy de mañana, llevando las tablas del pacto. Fue allí, en la soledad del amanecer, que Dios escribió con su dedo las leyes eternas. Moisés no esperaba la multitud ni el mediodía. Subía temprano, cuando todo estaba en calma. Y fue en ese altar matutino donde la gloria de Dios descendió y su rostro quedó resplandeciente. Ahora pensemos en Job, un hombre íntegro que oraba no solo por él, sino por sus hijos. En Job 1:5 dice: «Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos». Él sabía que las batallas espirituales del día empezaban en la madrugada. Intercedía antes de que cualquier mal pudiera tocar a su familia. Job entendía lo que muchos padres hoy han olvidado. Orar temprano por los tuyos es un acto de amor que trasciende generaciones. Sigamos con Ana, la madre del profeta Samuel. En 1 Samuel 1:19 leemos: «Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová». Su oración fue tan profunda que conmovió el corazón de Dios y cambió su historia de esterilidad por una de maternidad profética. Fue en la adoración matutina donde su llanto se convirtió en testimonio. Y no podemos dejar afuera a David, quien escribió en el Salmo 88:13: «Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti». David sabía que el lugar más seguro para comenzar un día era el altar. Antes de enfrentar gigantes, reinos o traiciones, presentaba su alma ante Dios en la mañana. Por eso pudo decir también: «Por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Salmo 5:3. La espera comienza después de la oración. ¿Y qué decir del profeta Daniel? A pesar de las amenazas y las trampas de sus enemigos, oraba 3 veces al día y no renunciaba a su disciplina espiritual. Si bien se menciona que oraba de tarde, mañana y noche, su fidelidad constante lo protegió del foso de los leones. Su día no se guiaba por agendas humanas, sino por una rutina celestial. Todos estos ejemplos nos muestran algo crucial. Los grandes movimientos de Dios empiezan en lo secreto, y muchos de ellos en las primeras horas del día. Hoy, tú puedes entrar en ese linaje espiritual. No necesitas una montaña ni un templo. Solo necesitas un corazón dispuesto y un momento de silencio al amanecer. Cuando sigues este patrón divino, estás diciéndole al Señor: «No quiero solo tus promesas, quiero tu presencia desde el inicio.
y eso cambia todo. La mayoría de las personas comienzan el día con un hábito: revisar el celular, correr al trabajo, tomar un café, prender la televisión, escuchar las noticias o simplemente apagar la alarma y seguir dormidos. Pero pocos comprenden que la forma en que se inicia el día moldea profundamente el estado del alma para todo lo demás. Tú no eres solamente un cuerpo despertando, eres un espíritu que necesita dirección, y por eso cada mañana es una oportunidad de alinear lo invisible con lo eterno. Establecer una rutina de oración matutina no es legalismo ni rutina vacía, es un acto de guerra espiritual. Es decirle al enemigo: hoy no caminaré solo, hoy no decidiré sin Dios. Hoy me cubro con el poder del cielo antes de enfrentar al mundo. Cada vez que dedicas tus primeros minutos al Señor, estás cultivando algo que va más allá del momento. Estás alimentando tu carácter, tu discernimiento, tu resistencia emocional y tu fe. La Biblia lo describe en Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¡Qué imagen tan poderosa! Cada mañana Dios quiere despertar tu oído espiritual, no para que solo escuches lo que el mundo grita, sino para que recibas instrucciones celestiales, palabras sabias, consuelo, guía. Todo comienza con oídos abiertos y un corazón disponible. Cuando haces de la oración matutina un hábito constante, se activan varios frutos en tu vida espiritual. Tu mente se renueva. Los pensamientos del ayer no te contaminan porque entregas tu día al Espíritu y no a la ansiedad. La oración limpia tu alma de residuos emocionales y te da una mentalidad celestial desde temprano. Tu corazón se tranquiliza. Las cargas no te ahogan, porque al entregarlas temprano no las llevas solo. El Señor te acompaña desde el primer paso. Filipenses 4:6 cobra vida cuando comienzas el día en oración. Por nada estéis afanosos. Tu carácter se fortalece. Al buscar la presencia de Dios cada mañana, te vuelves más resistente a la tentación, más firme en tu fe, más amable en tus palabras. Porque no estás actuando desde tu carne, sino desde el fruto del Espíritu. Tu día se ordena. Cuando oras antes de organizar tu agenda, Dios comienza a orquestar las situaciones por ti. A veces, algo que parecía difícil se resuelve solo. ¿Por qué? Porque el cielo ya iba delante de ti. Tu discernimiento se agudiza. Una persona que ora temprano es más sensible a las señales del Espíritu. Puedes detectar trampas, reconocer oportunidades divinas y responder con sabiduría ante los desafíos. Pero lo más importante de todo esto es que, al establecer una rutina matutina de comunión, estás creando un espacio íntimo con el Padre que se vuelve un refugio diario. No importa lo que el mundo traiga, sabes que ya has estado con Dios antes de salir a enfrentarlo. La vida te va a probar. Pero si has sido llenado por el Espíritu desde la primera hora del día, nada podrá vencer tu fe. Cada oración de la mañana es una semilla que se siembra en lo invisible y que florecerá en lo visible. Puede que al principio cueste, el cuerpo se resiste, el cansancio interfiere, la distracción amenaza. Pero si perseveras, si insistes, si luchas por esa comunión, el cielo mismo se convertirá en tu motivación. No busques fuerza en la carne, búscala en la presencia, y la presencia se activa desde temprano. Si hay algo que conmueve el corazón de Dios desde los primeros momentos del día, es la gratitud. No la gratitud genérica, vacía o automática, sino aquella que nace desde lo profundo del alma, aún antes de ver los resultados, aún en medio de luchas, aún con lágrimas en los ojos. Cuando decides comenzar tu día agradeciendo a Dios, estás declarando proféticamente que Él es suficiente, incluso antes de que cualquier bendición llegue.
Muchos esperan que algo bueno suceda para dar gracias, pero los hijos maduros del reino agradecen antes, porque saben que el solo hecho de despertar ya es evidencia de que la misericordia de Dios sigue fluyendo. El Salmo 92, 1, 2 lo expresa así: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La alabanza no es solo para el templo, es para el dormitorio, para la cocina, para el transporte al trabajo y especialmente para la primera hora del día. Hay un principio espiritual escondido aquí. Quien agradece desde temprano prepara su espíritu para recibir aún más. La gratitud no solo honra a Dios, también transforma al que agradece. Desbloquea paz, enfoca la mente, purifica el corazón. Alinea tu visión para ver no solo lo que falta, sino todo lo que ya has recibido. ¿Y sabes qué más? La gratitud anula el veneno del enemigo, porque el diablo siempre intentará contaminar tus mañanas con quejas, con insatisfacción, con pensamientos de escasez o fracaso. Pero cuando tu primera palabra es «Gracias, Señor», toda atmósfera negativa se disipa. La gratitud también cambia tu hogar. Una familia que ora agradeciendo desde temprano es una familia que camina bajo bendición. Tus hijos, tus padres, tu cónyuge, todos son tocados por esa actitud. Porque cuando alguien agradece en voz alta, está sembrando fe en quienes lo rodean. Incluso cuando estás solo, tu entorno cambia, porque la gratitud invita a la presencia de Dios. Salmo 104 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esto no es poesía espiritual, es una llave del reino. Dios no solo protege a quienes lo buscan al comenzar el día, también proporciona lo necesario para cada jornada, porque es un padre fiel que cuida de sus hijos hasta en los detalles más pequeños. Cuando oras por la mañana, estás abriendo un canal directo con el cielo, un canal por el cual no solo desciende paz o protección, sino también provisión en todas sus formas. No hablamos solo de recursos materiales, aunque Dios también suple eso, sino de algo mucho más amplio y profundo: sabiduría para tomar decisiones, gracia para enfrentar relaciones difíciles, ideas creativas, estrategias de trabajo, fuerza emocional, palabras correctas, oportunidades inesperadas. Y sí, también puertas de empleo, recursos económicos, clientes, contratos o favores que solo Dios puede mover. Todo eso puede comenzar a fluir cuando tu primer acto del día es buscar al proveedor, no la provisión. Mira lo que dice Mateo 6:33, uno de los versículos más poderosos sobre este principio: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Notas el orden? Primero el reino, luego todo lo demás. El problema de muchos creyentes no es falta de fe, sino falta de enfoque. Se levantan buscando las añadiduras, sin buscar primero al Dios de las añadiduras. Y por eso el alma vive ansiosa, el corazón confundido, y el esfuerzo parece no rendir frutos. Pero cuando el día comienza en el altar, el cielo se convierte en socio de tu jornada, y allí ocurren milagros invisibles, silenciosos, pero poderosos. Recordemos lo que sucedía con el maná en el desierto. Éxodo 16:21 dice: Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El maná era el alimento sobrenatural enviado por Dios, pero si no lo recogías temprano, lo perdías. Este principio sigue vigente en lo espiritual. Hay provisiones celestiales que solo pueden ser recogidas al amanecer. Fuerzas nuevas, respuestas específicas, unción fresca, discernimiento. Todo eso está disponible, pero tiene una ventana espiritual.
Y esa ventana se abre cuando decides madrugar para buscar el rostro del Señor. En la Biblia, Dios no solo proveyó comida, proveyó escape para Lot, proveyó cuervos para Elías, proveyó aceite para la viuda, proveyó redención para Ruth, proveyó la cruz para todos nosotros y sigue proveyendo hoy. Pero el canal es la comunión. La oración es la cuerda que baja la provisión del cielo a la tierra, y cuanto antes la tomes en el día, más pronto la bendición comenzará a fluir. Esto no significa que Dios no responda en otros momentos, pero sí significa que el que madruga para buscarle demuestra hambre real. Y a los hambrientos Dios los sacia, a los que tocan temprano se les abre, a los que se presentan al amanecer se les aparece. Por eso comienza tus días como un sembrador. La oración es semilla, la gratitud es riego, la fe es paciencia y la provisión es la cosecha. No te preocupes por cómo, solo ocúpate del quién. Y si estás orando al Creador del cielo y la tierra, no hay imposibilidad que no pueda ser resuelta. ¿Quieres entrar en la presencia de Dios por la mañana? Comienza agradeciendo. Y si hoy no sientes razones para dar gracias, hazlo igual. ¿Por qué? Porque la gratitud no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Él sigue siendo bueno, justo, fiel, amoroso, incluso cuando el mundo parece estar en ruinas. Agradecer en la dificultad es como lanzar una antorcha de fe en la oscuridad. El cielo lo ve, lo honra y responde. Un corazón agradecido desde temprano. Ve oportunidades donde otros ven problemas. Atrae paz donde otros sienten angustia. Permanece firme cuando otros se derrumban. Pero hay algo más profundo aún. La gratitud matutina te mantiene consciente de la eternidad. Te recuerda que hoy no es solo otro martes o jueves. Es un regalo irrepetible que te fue dado con propósito. Cada día tiene un llamado. Y si lo comienzas con gratitud, estás diciéndole al Señor, estoy listo. Aun si no entiendo todo, confío en ti. Hoy puedes comenzar ese hábito. No importa si solo tienes 5 minutos. No importa si tu entorno es difícil. Levanta tu voz y di, gracias, Señor. Gracias por la vida, por tu presencia, por lo que vas a hacer en este día. Esa frase puede cambiarlo todo. Cada día que se abre ante ti es un territorio virgen, desconocido, impredecible, lleno de posibilidades y también de peligros. La vida está marcada por lo inesperado. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá en las próximas horas. Por eso, empezar el día sin cobertura espiritual es como salir a la batalla sin armadura. Pero el creyente que ora y agradece desde temprano, activa algo mucho más profundo que emociones positivas. Activa una unción protectora liberada desde el cielo. Esa unción no es solo simbólica, es real, espiritual, operativa. Se trata de una capa invisible que envuelve tu mente, tu corazón, tus pasos, tu familia, tus decisiones, tu entorno y hasta tus pensamientos. Es como si, al comenzar el día buscando al Señor, un manto descendiera sobre ti, separándote del mal, desviando los ataques del enemigo y cubriéndote con una paz sobrenatural. El Salmo 91 es quizás el texto más poderoso sobre esta verdad, y no por casualidad comienza con una condición de permanencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo implica buscar a Dios intencionalmente. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que al despertar, cuando tu alma aún no ha sido contaminada con las prisas del mundo? Cuando decides, por convicción, entregarle tus primeros minutos al Señor, ocurre algo extraordinario. El temor se disuelve. La ansiedad pierde fuerza. El ambiente espiritual de tu hogar cambia.
y los ataques del enemigo son detectados y neutralizados antes de que puedan prosperar. La protección de Dios no es pasiva, es activa, dinámica, constante, y se intensifica cuando tú le das el primer lugar. Proverbios 18:10 lo confirma. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Cada mañana tú decides a quién corres primero. ¿Corres a las noticias, a las redes sociales, a las preocupaciones, o corres al nombre que es torre fuerte? El creyente que ora al despertar establece su refugio antes de la tormenta, y eso hace toda la diferencia. La oración matutina es también un acto de autoridad espiritual. No solo estás pidiendo protección, estás posicionándote como hijo del Rey, declarando que ese día pertenece al reino, no al caos. Recuerda que la batalla espiritual no espera a que estés listo. Comienza desde que abres los ojos. Pero si tus primeras palabras son de consagración, si tus primeros pensamientos son para Dios, entonces el enemigo pierde acceso. Tu día comienza bajo cobertura. Esa cobertura se extiende a tu familia. Cuando tú oras por los tuyos al comenzar el día, estás levantando un cerco espiritual a su alrededor. No estás simplemente pidiendo, estás edificando murallas de fuego alrededor de tu hogar. Estás cerrando puertas al enemigo antes de que intente entrar. Zacarías 2:5 dice, «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». ¿Puedes imaginar eso? Un muro de fuego divino rodeando tu vida. Simplemente por haber buscado al Señor desde el inicio. Y esto es más que protección física. Dios también te guarda del error, de la confusión, de decisiones apresuradas, de asociaciones equivocadas. Su cobertura no solo te libra del mal externo, sino del daño interno. Por eso, comenzar el día sin oración es arriesgarse innecesariamente, pero comenzar con Dios es caminar con la certeza de que no importa lo que venga, Él ya fue delante de ti. El presente no es un instante aislado, es una semilla que, al ser sembrada correctamente, produce un futuro con propósito. Y no hay mejor forma de sembrar cada día que comenzarlo en oración. La oración no es solo una herramienta para sobrevivir el ahora, es una herramienta para construir el mañana. Cada palabra que elevas al cielo en las primeras horas del día tiene el poder de modelar tu destino. Estás tallando el mañana con la obediencia de hoy. Es por eso que Proverbios 16:3 declara, «Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Cuando tú consagras tus decisiones, tus actividades y tu vida a Dios desde temprano, el Señor empieza a establecer tus pensamientos, alinear tus pasos y enderezar tus caminos hacia el propósito eterno que Él ya ha preparado para ti. Muchos creyentes caminan confundidos, preguntando, ¿cuál es mi llamado? ¿Dónde está mi lugar? ¿Qué quiere Dios de mí? Pero pocas veces comprenden que las grandes revelaciones llegan a quienes cultivan una relación diaria con Dios, no solo a quienes hacen preguntas aisladas en momentos de crisis. La dirección de Dios no es fruto de ansiedad, sino de intimidad. Por eso, cuando estableces un altar cada mañana, no estás perdiendo tiempo, estás construyendo futuro. Estás sensibilizando tu oído espiritual para escuchar las instrucciones que marcarán tu destino. Piensa en Samuel. Cuando era niño, no entendía la voz de Dios, pero dormía cerca del arca. Su cercanía al lugar de la presencia fue lo que lo preparó para escuchar el llamado divino, y cuando por fin respondió, «Habla, Señor, que tu siervo oye», 1 Samuel 3:10, comenzó un nuevo destino profético. Ese mismo principio se aplica a ti. La oración matutina es un entrenamiento espiritual. Es como un afinamiento diario del alma para que cuando Dios hable puedas reconocer su voz. Y no solo es preparación personal.
La oración matutina también prepara el terreno para los milagros. Antes que las cosas sucedan en lo natural, deben establecerse en lo espiritual. ¿Quieres una familia restaurada? Ora por ella cada mañana. ¿Quieres sabiduría para tu emprendimiento? Conságralo al empezar el día. ¿Quieres dirección para tu ministerio? Pregunta al cielo antes de que el mundo te hable. Es en esos minutos de búsqueda, antes que el sol esté en lo alto, cuando se sellan promesas, se confirman llamados, se cierran puertas que no convienen y se abren otras que solo el Señor puede abrir. José, el soñador, no entendía cómo se cumplirían sus visiones. Pasó por prisiones, injusticias y traiciones, pero cada etapa de su vida estaba alineada con el propósito eterno de Dios, y fue su actitud de fidelidad, de comunión, de paciencia, lo que lo llevó desde la cárcel hasta el palacio. Dios no necesita que entiendas todo hoy, solo necesita que te acerques a Él cada mañana, que tomes su mano, que camines por fe, que le preguntes antes de decidir. Esa es la verdadera preparación del destino, porque la voluntad de Dios no es algo que simplemente te sucede, es algo que se construye paso a paso, día a día, oración tras oración. Una de las crisis más comunes en los tiempos que vivimos no es económica ni física, es una crisis de identidad espiritual. Multitudes de creyentes han olvidado quiénes son, qué portan y a quién pertenecen. Y esa confusión no nace de un solo momento de debilidad, sino de una vida desconectada de la fuente. Cuando el alma deja de alimentarse temprano en la presencia de Dios, comienza a buscar su valor en lugares equivocados. Pero tú fuiste llamado a caminar en claridad, no en confusión, a caminar en propósito, no en performance, a caminar en identidad, no en inseguridad. ¿Y dónde se afirma esa identidad? En la intimidad con Dios. Y especialmente en esa búsqueda matutina donde todo comienza. Isaías 43:1 lo deja claro. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cada vez que te arrodillas al comenzar el día, estás recordándole a tu alma, tengo un nombre, tengo un dueño, tengo un destino, y eso es crucial, porque el mundo te va a gritar otras etiquetas, no vales, no puedes, no eres suficiente, ya es tarde, Dios no te escucha. Pero la voz que oyes en la oración de la mañana cancela esas mentiras y activa la verdad. Eres mi hijo. Eres perdonado. Te he dado poder. Estoy contigo. Te levantaré. No hay afirmación más poderosa que la que viene directamente del cielo. Y no hay mejor momento para recibirla que al inicio del día, cuando el corazón está sensible y el alma aún no ha sido herida por el ruido exterior. Cuando haces de la oración matutina una disciplina constante, comienzas a experimentar algo más profundo que respuestas. Experimentas una transformación interna. Tu carácter se afirma. Ya no dependes de la aprobación de los demás, porque has sido afirmado por el Padre. Tu voz se fortalece. Ya no hablas desde la duda, sino desde la autoridad de alguien que ha estado con Dios. Tu caminar se vuelve seguro. Ya no tropiezas por inseguridad, porque tus pasos están guiados por el Espíritu. Esto es exactamente lo que le pasó a Moisés. Cuando bajaba del monte después de estar con Dios, su rostro brillaba. No porque le hubieran dicho algo los hombres, sino porque había estado en la presencia del gran Yo Soy. Y aunque no lo sabía, esa intimidad le cambió el rostro, la autoridad y la identidad. Hoy sucede lo mismo. No puedes orar cada mañana con sinceridad y permanecer igual. Dios no solo escucha, transforma. Y esa transformación no es solo para ti, es para los que te rodean. Porque una persona que ha descubierto quién es en Dios al empezar el día, se convierte en luz en su trabajo, sal en su familia, esperanza en medio del caos. Jesús no solo oraba para hacer milagros,
Oraba para mantenerse firme en su identidad de hijo. Satanás lo tentó diciéndole, si eres hijo de Dios. Pero Jesús no necesitaba probar nada. Él ya lo sabía, porque había estado en comunión con el Padre. Así caminarás tú también. Cuando tu alma es afirmada desde temprano, no necesitas demostrar nada. Tu paz, tu humildad y tu autoridad hablarán por ti. Una de las promesas más poderosas del Evangelio es esta. Dios sigue hablando. Él no es un Dios lejano, frío o indiferente. Es un Padre cercano, amoroso, personal, y está buscando hijos que no solo oren, sino que también se detengan a escuchar. La pregunta es, ¿dónde y cuándo escuchamos su voz con mayor claridad? La respuesta está en el hábito. La voz de Dios se reconoce mejor en la intimidad constante, especialmente cuando el día aún no ha comenzado para el mundo. Jesús mismo lo practicaba. En Marcos 1:35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Por qué tan temprano? Porque en ese momento el alma aún no ha sido invadida por el ruido del mundo. El corazón está más receptivo. El silencio favorece la sintonía espiritual, y la disposición demuestra hambre genuina. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones rendidos, y quien se levanta temprano a buscarlo está gritando con su vida, te necesito más que al sueño, más que al alimento, más que a todo. Cuando ese deseo se convierte en hábito, el cielo responde con voz. Esa voz no siempre es audible, a veces es una convicción fuerte en el alma, otras veces un versículo que arde mientras lo lees, una paz que supera el entendimiento, una advertencia suave, una dirección precisa, un impulso a actuar, una respuesta largamente esperada. Pero el principio es este: quien ora, oye, y quien ora temprano, oye con claridad. Es como sintonizar una emisora. Si lo haces en medio del tráfico con 1000 distracciones, hay interferencias. Pero si lo haces en la quietud de la madrugada, cuando todo está en calma, la señal llega limpia, directa, profunda. Juan 10:27 nos da una promesa que debe vivir en nuestra alma cada día. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ese es el deseo del Padre, tener hijos que no solo crean en Él, sino que le escuchen y le sigan. Escuchar a Dios es más que un privilegio, es una necesidad espiritual, porque una sola palabra suya puede cambiar el rumbo de un día, corregir una decisión, evitar una tragedia, confirmar un llamado, desatar una promesa. Pero esa sensibilidad no se construye en un momento, se cultiva con perseverancia. Muchos preguntan, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Y la respuesta muchas veces no es falta de fe, sino falta de espacio. Dios sigue hablando, pero nos encuentra demasiado ocupados, demasiado acelerados, demasiado distraídos. Por eso la mañana es clave, porque allí puedes ofrecerle a Dios un corazón limpio, una mente en silencio, un cuerpo que aún no ha sido contaminado por la ansiedad. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido, una dirección clara en medio del caos, una certeza cuando todo es incierto, una fuerza interior que no puedes explicar, una voz que no es tuya, pero llena tu ser. Esa es la guía del Espíritu Santo, y está disponible cada mañana, si te tomas el tiempo para buscarla. Uno de los frutos más hermosos de una vida de oración, especialmente cuando se cultiva desde la mañana, es que no se queda encerrada en lo personal. El fuego que Dios enciende en la intimidad comienza a irradiar calor y luz para todos los que te rodean. La oración matutina te transforma, y esa transformación toca tu familia, tus compañeros de trabajo, tu comunidad, incluso personas que no conoces. Esto no es una teoría poética, es una realidad bíblica. Cuando Moisés bajaba del monte después de hablar con Dios, su rostro resplandecía. Éxodo 34:29 lo dice así:
No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Él no estaba intentando impresionar a nadie, no estaba forzando una apariencia espiritual. Simplemente había estado en la presencia y eso dejó una huella visible. Lo mismo sucede contigo cuando oras por la mañana. Quizá no lo notes al instante, pero algo cambia en tu atmósfera. Hablas diferente, respondes con más paciencia, proyectas esperanza. Tu discernimiento espiritual aumenta, y eso es percibido incluso por quienes no creen. ¿Lo has notado alguna vez? Hay personas que se te acercan buscando consejo, paz, claridad. No saben explicarlo, pero sienten que estar cerca de ti es estar cerca de algo más grande. Eso es porque tu comunión con Dios no se encierra en tu habitación, te sigue a donde vas. Jesús lo explicó con estas palabras en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se alimenta esa luz? Con el aceite de la oración diaria, con la llama encendida desde temprano. Cuando oras en la mañana, no solo estás buscando a Dios para ti, también estás intercediendo, aunque no lo digas directamente, por todo lo que se cruzará contigo en el día. Por la conversación inesperada que tendrás, por la persona herida que necesita una palabra, por tu familia, aunque esté lejos, por decisiones que aún no conoces, por encuentros divinos que ya están siendo preparados por el Espíritu. Es una cadena invisible, pero poderosa. Dios se mueve a través de ti, cuando tú primero te mueves hacia Él. Y aquí hay una verdad clave. Quien se encuentra con Dios en la mañana lleva consigo un pedazo del cielo durante todo el día. Esa es la diferencia entre alguien que simplemente tiene religión y alguien que vive en comunión. El primero repite fórmulas. El segundo emana presencia. Tu oración matutina, aunque sea en silencio, tiene eco espiritual. Despierta la atmósfera de tu hogar. Bendice el descanso de tus hijos. Cambia el ánimo de tu cónyuge. Protege tus pasos. Y prepara el terreno para que Dios se mueva en otros a través de ti. A veces ni siquiera necesitas hablar. Solo tu presencia, tu actitud, tu serenidad en medio del caos será un testimonio vivo de que has estado con Dios. Hay una guerra invisible que se libra todos los días desde el primer momento en que abres los ojos. No es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, pensamientos destructivos, ambientes tóxicos, tentaciones sutiles, distracciones que enfrían el alma y ataques que buscan quebrar tu fe. Y muchos entran a esa batalla desarmados, distraídos y debilitados. Pero el creyente que comienza el día en oración no solo se protege, se convierte en un guerrero. Efesios 6, 11, 12 lo expresa con claridad. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Y cuál es la primera parte de esa armadura que se activa? La oración. Porque a través de ella te vistes con salvación, con verdad, con fe, con justicia, con la palabra y con paz. No sales a reaccionar, sino a conquistar. Y esa preparación espiritual empieza desde temprano. Cuando oras al despertar, no solo estás pidiendo fuerzas para resistir, estás declarando al mundo espiritual: hoy camino en victoria, no por mis méritos, sino porque estoy alineado con el cielo. Muchos piensan que la batalla se gana cuando la tentación llega, pero los guerreros espirituales saben que la victoria se forja antes del conflicto, en la intimidad, en el altar de la mañana, en ese lugar donde nadie te ve, pero Dios te moldea. Jesús, en su humanidad, entendía esto perfectamente.
Antes de ser tentado por Satanás en el desierto, fue lleno del Espíritu Santo y pasó tiempo en oración y ayuno. Lucas 4. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche orando. Antes de enfrentar la cruz, clamó intensamente en Getsemaní. ¿Por qué? Porque el verdadero guerrero no pelea sin haber recibido primero estrategia y poder desde lo alto. Y eso es exactamente lo que ocurre en la oración matutina. Ahí el Espíritu Santo te muestra las trampas del enemigo antes de que aparezcan. Te fortalece para decir no a lo que otros no pueden resistir. Te recuerda quién eres cuando el diablo intenta confundirte. Te da autoridad para interceder por otros en medio del conflicto. Te activa para reprender lo que quiere destruir tu paz. La oración te endurece para la guerra y te ablanda para la misericordia. Porque un guerrero espiritual no solo sabe luchar, sabe amar, perdonar, discernir, edificar. Pero sin oración diaria, incluso el más fuerte se vuelve vulnerable. Como Sansón, que no percibió que el poder se había ido porque su relación con Dios se volvió superficial. No cometas ese error, no confíes en la fuerza de ayer. Busca aceite fresco cada mañana. El Salmo 18:34 dice: Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Dios quiere entrenarte, darte precisión, resistencia, autoridad, pero ese entrenamiento no ocurre por casualidad. Sucede en la intimidad, en la rendición diaria, en la disciplina de orar cada mañana, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque el mundo te distraiga. Cada oración que haces temprano es un golpe que debilita al enemigo. Cada palabra de fe es una espada que corta la mentira. Cada minuto de comunión es una fortaleza que se levanta en tu interior. Y así es como caminas durante el día, con la frente en alto, con los pies firmes, con el alma encendida, como un guerrero del reino. La oración no solo cambia las circunstancias, la oración cambia al que ora. Muchos buscan a Dios para que transforme lo que los rodea, pero Dios, en su sabiduría, comienza siempre transformando lo que está dentro. Y ese proceso de renovación interna no es inmediato ni mágico. Es progresivo, es diario, es profundo y suele comenzar en los momentos íntimos de oración, especialmente al despertar. Romanos 12:2 nos da la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación del entendimiento comienza cuando el creyente se expone a la luz divina antes que a la del mundo, cuando su primer pensamiento del día no es el problema, sino la presencia, cuando antes de que el celular suene, el alma se postra, cuando en vez de alimentar la ansiedad, alimenta el espíritu. Es en ese espacio sagrado de oración matutina donde las heridas del día anterior comienzan a sanar. Los pensamientos negativos son reemplazados por la verdad de Dios. Las emociones desordenadas se alinean con la paz del espíritu. El carácter comienza a parecerse más a Cristo, día tras día. Porque la verdadera oración no es solo hablar, es permanecer, escuchar, recibir y rendirse. Y cuando lo haces constantemente, el corazón se ablanda, la mente se limpia y la voluntad se ajusta a lo eterno. Muchos quieren cambios externos, pero Dios está más interesado en lo interno. Y por eso, cuando oras al comenzar el día, estás abriendo las puertas de tu alma para que el alfarero trabaje. Recuerda las palabras del salmista en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso no es una oración superficial, es una oración valiente. Es el clamor de alguien que no quiere solo bendición, sino transformación.
Alguien que entiende que la victoria más grande no es cambiar lo externo, sino ser transformado internamente por la presencia de Dios. Cada mañana es una oportunidad de volver al taller del Espíritu, de permitir que el fuego santo refine lo que debe ser quemado, que la palabra lave lo que necesita ser limpiado, que el amor de Dios sane lo que todavía duele, que la gracia desarme la dureza del carácter, porque sí, la oración también confronta. A veces el Espíritu revela orgullo, envidia, temor, orgullo oculto, intenciones egoístas, pero no para condenarte, sino para restaurarte. Y esa restauración comienza en lo secreto, antes de que el mundo te vea. Allí, en la primera hora del día, es donde el Espíritu empieza a formar en ti mansedumbre para responder con amor, paciencia para no desesperarte, dominio propio para vencer tentaciones, fe inquebrantable para atravesar tormentas, gozo verdadero aunque nada cambie afuera. Todo eso no se compra ni se improvisa. Se forma en el altar, gota a gota, día tras día. Y así, poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a parecerte más a Cristo. Tu carácter refleja su gracia, tu mirada transmite su compasión, tus palabras llevan su sabiduría, y tu vida se convierte en una carta viva del reino. Dios no improvisa. Cada vida tiene un propósito eterno, cuidadosamente diseñado antes del nacimiento. Efesios 2:10 lo declara con fuerza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si bien el propósito es celestial, el acceso a ese propósito requiere una vida alineada, y esa alineación no ocurre automáticamente. Sucede cuando el creyente decide, día tras día, buscar la voluntad del Padre antes de seguir su propia voluntad. Y el mejor momento para comenzar esa búsqueda es en la oración de la mañana. Cada vez que tú te postras, que abres tu Biblia, que elevas tu alma al cielo en los primeros momentos del día, estás diciendo: Señor, guía mis pasos hacia lo que tú diseñaste para mí. Y Dios lo honra. Muchos pasan la vida entera preguntándose: ¿cuál es mi llamado? ¿Dónde debo estar? ¿Qué debo hacer? Pero la respuesta no viene en voz alta ni en carteles visibles. La respuesta se revela en la comunión diaria, especialmente en esas mañanas donde el alma está dispuesta y el corazón abierto. La oración matutina te posiciona, porque te da claridad. Dios comienza a revelarte no solo lo que debes hacer, sino lo que debes soltar. Te muestra ataduras invisibles, relaciones que desvían, hábitos que estorban. Te da enfoque. Cuando oras temprano, la visión se limpia. Ya no corres detrás de cualquier oportunidad, sino que disciernes cuáles caminos fueron preparados para ti. Te da favor. El cielo se mueve a favor de quienes caminan conforme al propósito divino. Y la oración de la mañana es como firmar, cada día, un nuevo acuerdo con el Creador. Guíame, úsame, que se haga tu voluntad. Te da obediencia. El propósito no se alcanza solo con revelación, se necesita obediencia. Y esa obediencia se forja en la intimidad, cuando el Espíritu Santo trata directamente con tu voluntad. Piénsalo. Jesús comenzó su ministerio no con una multitud, sino con una oración en el desierto. Allí fue afirmado, probado y empoderado. Después de ese tiempo dijo con autoridad: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Él sabía quién era, por qué había venido y qué debía hacer. Esa claridad no fue repentina. Fue el fruto de una vida de búsqueda constante. Lo mismo ocurrió con Nehemías. Antes de reconstruir los muros, lloró, ayunó y oró. Dios le dio estrategia, dirección, puertas abiertas, porque primero estuvo en el lugar secreto. Dios sigue haciendo lo mismo hoy.
No está buscando los más talentosos ni los más visibles, está buscando los más disponibles, y la disponibilidad verdadera se demuestra en la intimidad, especialmente cuando el mundo duerme y tú decides buscar al Rey. Cuando haces esto cada mañana, tu vida deja de ser guiada por emociones o circunstancias. Empiezas a vivir desde el propósito, desde la misión, desde lo eterno, y eso se nota. Tu vida comienza a producir frutos que permanecen, tu palabra tiene autoridad, tus decisiones tienen respaldo, tu caminar tiene dirección, y tu existencia deja huella, porque no naciste para sobrevivir, naciste para manifestar el reino, y todo comienza cuando buscas al Rey en la primera hora del día. No es un secreto que todos, tarde o temprano, atravesaremos pruebas. Ningún hijo de Dios está exento del dolor, del desierto o de la espera. Pero la diferencia entre los que resisten y los que caen no está en la magnitud de la prueba, sino en la profundidad de la raíz. Y esa raíz se fortalece cada mañana en lo secreto, cuando el alma se conecta con la fuente de vida a través de la oración. Jesús lo advirtió con amor en Mateo 7:24-25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde se construye esa casa firme? En la intimidad, en la disciplina, en la rendición diaria y sobre todo en la oración persistente al amanecer. Porque cuando decides comenzar el día buscando a Dios, incluso cuando no tienes fuerzas, incluso cuando todo parece oscuro, estás anclando tu vida a la roca que no se mueve. La oración matutina no siempre cambia las circunstancias, pero te cambia a ti en medio de ellas. Te da estabilidad, te da discernimiento, te da esperanza, te da resistencia. Es allí, en el altar secreto, donde aprendes a caminar por fe y no por vista, donde aprendes a decir, hoy no veo nada, pero sé en quién he creído. Hoy no entiendo, pero no dejaré de buscarte. Hoy me duele, pero sigo adorando. Esa clase de fe no nace en un culto emocional, nace en la perseverancia diaria y se fortalece en la madrugada cuando las lágrimas se mezclan con oraciones sinceras que solo Dios escucha. David fue un ejemplo vivo de esto. Pasó años huyendo, traicionado, difamado, solo, pero su secreto estaba en lo íntimo. Por eso escribió, por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. Esa palabra esperaré revela la actitud del guerrero que no retrocede, del hijo que no se rinde, del adorador que no depende de emociones sino de convicciones. Y aquí está el punto clave. La oración matutina no solo te fortalece, te arraiga, te afirma en la verdad, aun cuando el mundo entero esté tambaleando. Es como el roble que, aunque azotado por la tormenta, no se quiebra porque sus raíces son profundas. ¿Sabes por qué muchos claudican en la fe? Porque esperan tener fuerza en el día malo, pero no cultivaron intimidad en el día normal. Quieren fuego en medio del frío, pero nunca buscaron la fuente. Pero tú no eres de los que retroceden. Si estás aquí, es porque has entendido que la oración no es una opción, es una necesidad espiritual. Y cuanto más fiel seas en lo secreto, más firme estarás en lo público. Cuando vengan las malas noticias, tendrás paz. Cuando todos corran, tú permanecerás. Cuando las puertas se cierren, tú seguirás creyendo. Cuando no veas salida, sabrás que Dios sigue estando contigo. La mañana es el mejor momento para prepararte para cualquier batalla que el día traiga, no porque sea un ritual, sino porque es un acto de confianza radical. Estás diciendo, no sé qué me espera hoy, pero sé quién va delante de mí. Y si me aferro a Él ahora, permaneceré firme hasta el final. Muchos ven la oración como un refugio, y ciertamente lo es. Pero también
Es un campo de entrenamiento, una sala de estrategia y una plataforma de autoridad espiritual. Cuando el creyente hace de la oración matutina una prioridad diaria, no solo sobrevive, conquista. Porque no se trata de evitar la batalla, sino de entrar en ella con la certeza de que ya se tiene la victoria, no por fuerza humana, sino por la presencia del Dios viviente que camina al frente. Romanos 8:37 lo declara sin titubeos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta es, ¿cómo se activa esa victoria en la vida cotidiana? La respuesta no está en la emoción del domingo, sino en la fidelidad del lunes al amanecer, en esos minutos sagrados donde decides orar aunque no tengas ganas, donde das gracias incluso antes de ver el milagro, donde bendices el día aunque no sepas cómo se desarrollará. Cada una de esas acciones es un acto de conquista, porque en la dimensión espiritual la victoria no se mide por lo que ves, sino por lo que ya se selló en la intimidad. David venció a Goliat con una piedra, pero su verdadera victoria no comenzó en el campo de batalla. Comenzó cuando cuidaba ovejas y entonaba salmos en la soledad de los montes, cuando hablaba con Dios sin público, sin ejército, sin corona. Lo mismo ocurre contigo. Tu lugar de oración es tu verdadero campo de conquista. Allí vences la duda, derrotas la amargura, quiebras la tentación, cancelas las mentiras del enemigo, declara la verdad que el Espíritu pone en tu boca y avanzas, aunque las circunstancias no hayan cambiado aún. La victoria constante no es un estado emocional, es una postura del alma anclada en la presencia. Es vivir convencido de que Dios va delante de ti cada día, porque lo buscaste antes que a nadie. Y cuando esto se convierte en hábito, empiezas a notar algo extraordinario. Hay una autoridad espiritual en tus palabras, hay una paz inquebrantable en tus decisiones, hay una gracia especial en tu caminar. Hay puertas que se abren sin que las empujes, y hay gigantes que caen antes de que tengas que levantar la voz. No porque seas fuerte, sino porque has sido fiel, fiel en buscar al Señor mientras aún es de madrugada. La victoria en Cristo no es ocasional, es el resultado de una vida rendida. Y esa rendición se construye oración tras oración, madrugada tras madrugada, lágrima tras lágrima, a veces con gozo, otras veces con cansancio, pero siempre con fe. Y esa fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, mueve montañas. Es en esa constancia donde el creyente madura. Ya no depende del clima emocional, ya no se rinde por lo que no entiende, ya no huye de la batalla, se presenta en el altar y sale a caminar en conquista. Así lo hizo Josué, así lo hizo Daniel, así lo hizo Esther, así lo hizo Jesús. Y así estás llamado tú también, porque la victoria no es para los que luchan de vez en cuando, sino para los que perseveran todos los días. Especialmente cuando nadie los ve, especialmente en las primeras horas, cuando el alma se entrega antes que el mundo reclame atención. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón pastoral. No todos llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se distrae, se cansa o simplemente no resiste el peso espiritual que conlleva recibir una enseñanza tan directa del cielo. Pero tú has perseverado. Has caminado con nosotros a lo largo de este estudio, bloque a bloque, paso a paso. Eso dice mucho de ti, dice que tienes sed, dice que hay un fuego dentro de ti que no se ha apagado. Dice que eres parte de ese pequeño remanente que aún cree en el poder de la oración, en la voz del Espíritu, en la comunión con el Padre. Y por eso quiero que comentes ahora una frase especial, una señal secreta entre los que llegaron al final, una marca de identidad para los que no solo escuchan, sino que responden al llamado. Comenta ahora, mis mañanas le pertenecen a Dios.
Esa declaración no es solo una frase bonita, es un acto de fe, es un compromiso público, es una semilla que puede cambiar tu vida por completo. Porque cuando tú decides, con determinación y disciplina, entregarle tus primeros pensamientos, tus primeras palabras, tu primer respiro al Señor, todo comienza a ordenarse. Tus emociones dejan de gobernarte, tus decisiones se vuelven sabias, tu espíritu se fortalece, tu hogar se llena de paz y tu caminar se llena de propósito. Amado hermano o hermana en Cristo, no subestimes el poder de un hábito espiritual. Lo que comienza como 5 minutos de oración puede terminar como una vida entera guiada por el Espíritu. Has aprendido que las mañanas no son solo parte del día, son portales de encuentro, son espacios sagrados, son la primera batalla y también el primer lugar de victoria. Ahora tienes el conocimiento. Ahora tienes la revelación. Y lo que viene a partir de hoy depende de una sola decisión. ¿Le entregarás a Dios tus mañanas? Muchos esperan un milagro para empezar a orar. Pero la verdad es que el milagro comienza cuando decides orar, cuando haces del silencio un altar, cuando haces del amanecer un tiempo de adoración, cuando haces del Espíritu Santo tu primer interlocutor del día. Y si haces eso, te aseguro, el cielo se abrirá sobre tu vida. Dios no ignora la fidelidad silenciosa. Él honra al que lo honra y se deja encontrar por el que lo busca con sinceridad. Tal vez te digas, pero he fallado tantas veces, soy inconstante, no sé cómo orar, me cuesta madrugar. Y yo te digo, bienvenido al camino de los valientes. Dios no está buscando oradores expertos, está buscando corazones dispuestos. Y si tu corazón hoy dice sí, el Espíritu Santo se encargará de enseñarte, de fortalecer tu debilidad, de despertar tu alma y de hacer que cada día sea un nuevo comienzo. Empieza con lo que tienes, con 5 minutos, con una canción de adoración, con un salmo leído en voz baja, con una frase sincera como Espíritu Santo, aquí estoy, y verás cómo el fuego crece, cómo tu sensibilidad aumenta, cómo la ansiedad disminuye, cómo las respuestas llegan y cómo tu vida se convierte poco a poco en una ofrenda diaria para Dios. Ahora quiero hablarte de algo muy importante. Si este mensaje tocó tu vida, no te lo guardes. La palabra que transforma no fue hecha para ser encerrada, sino para ser compartida como luz en medio de las tinieblas. Este video puede llegar a personas que hoy están luchando con ansiedad, depresión, cansancio espiritual, frialdad en la fe, insomnio, desesperanza, y tú puedes ser ese instrumento que Dios usa para despertarlos a una vida de comunión. Comparte este video. Envíalo por WhatsApp, públicalo en tus redes, mándalo a ese familiar o hermano en la fe que sabes que lo necesita. Cada vez que compartes un mensaje como este, te conviertes en un sembrador de esperanza. Estás sembrando luz en la oscuridad de otros. Estás ayudando a alguien a volver al altar. Estás haciendo lo que muchos no se atreven a hacer, propagar la palabra con valentía. También te animo, con humildad y firmeza, a que te suscribas a este canal, no como un simple gesto digital, sino como un acto de conexión espiritual. Este canal se ha convertido en el alimento diario de muchas personas que no tienen iglesia, que están lejos de sus países, que viven en zonas sin congregaciones cercanas. Tu suscripción es como decir: estoy aquí, soy parte de esta comunidad, estoy creciendo y quiero seguir recibiendo dirección de lo alto. Y si ya estás suscrito, te bendigo. Tú eres parte de este ejército espiritual que se está levantando en la intimidad, que está restaurando su relación con Dios y que está cambiando su atmósfera personal a través de la oración. Este no es un canal de entretenimiento, es un canal de encuentro con el Señor. Y si has llegado hasta aquí,
es porque Dios tiene planes contigo que aún no has imaginado. No apagues esta llama. Vuelve cada día. Haz de estos estudios tu pan diario y permite que el Espíritu Santo te siga formando, fortaleciendo y guiando. Antes de finalizar, quiero invitarte a hacer algo más. Cuando el vídeo termine, quédate unos minutos en silencio. No cierres la app, no apagues tu dispositivo. Deja que la música final sea un momento de adoración silenciosa entre tú y Dios. Un espacio donde el Espíritu te hable, te abrace, te ministre. Ese silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Hazlo como un acto de honra, como un gesto de amor, como una señal de que la presencia de Dios no se corta cuando termina el vídeo, sino que sigue contigo. Y así, amado hermano, concluye este encuentro. Pero la verdadera transformación no ocurre al final del vídeo. Ocurre cuando tomas una decisión. Así que decide hoy, mis mañanas le pertenecen a Dios. Y verás lo que Él es capaz de hacer con alguien que lo busca antes que a todo lo demás. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio, donde el Espíritu seguirá hablándonos, transformándonos y llevándonos más profundo en su presencia. Paz en Cristo. Amén.